Bueno, vamos a comenzar ahora con la determinación del peso propio de una cortina. Como dije anteriormente, este es el primer paso para determinar pues el análisis estructural de la misma. Así que bueno, tenemos tres geometrías distintas, esto lo dije en el video pasado. Estas geometrías distintas dependen de si o no hay talud aguas arriba sería a la izquierda pues de la figura. En este caso, en la primera figura, aquí tenemos tres, en la primera no hay un talud, y en las otras dos sí se presenta talud, uno iniciando en el namo, que sería este, digamos, talud grande, y otro iniciando en el namin, que sería este talud pequeño. Este es el talud grande y este es el talud pequeño. Ahora bien, ¿esto para qué se hace o por qué se dice que puede haber tres geometrías? Generalmente se comienza con un predimensionamiento, como en la primera figura, donde no hay un talud. ¿Esto para qué? Bueno, al final del cálculo se determina si la presa es apta o no. Si no es apta, una forma de darle estabilidad es aumentando la sección de la misma. Pero, ojo aquí, si se aumenta el talud aguas abajo, se tiene que tener cuidado de no rebasar un talud, de hecho ni siquiera llegar a un talud de 0.9, que es un talud ya peligroso. Por lo tanto, que si tu talud está entre 0.8, 0.85, lo más recomendable es, en lugar de aumentar ese talud, darle un talud aguas arriba, como estas otras figuras. Entonces, comenzamos un análisis de este tipo, para después, si vemos que pasa, bueno, dejamos este, pero por lo regular, si vemos que no pasa, pues comenzamos un pequeño talud, ya sea aquí o aquí. ¿Esto para qué? Para darle mayor estabilidad. Ahora bien, comenzando el cálculo es muy sencillo para determinar los pesos propios, o en este caso, el peso propio de toda la estructura. Lo que se hace es dividir la sección en figuras geométricas. En el primer ejemplo tenemos solamente un rectángulo y aquí un triángulo, pero aquí tenemos un triángulo, un rectángulo, otro triángulo, aquí otro triángulo, un rectángulo y otro triángulo. En este caso, pues, como dije, se pueden tener diferentes configuraciones. Estas son las más usuales. La cuestión aquí de lo que se hace es, se divide, bueno, se debe de calcular, cada figura se debe calcular su área. Y posteriormente hacemos una sumatoria de áreas, una sumatoria de pesos, una sumatoria de momentos, que nos sirven para nuestro cálculo ya prácticamente al término del mismo. Pero bueno, comenzando con esto, el primer paso es dividir la sección en áreas. Ya que se divide la sección, se coloca aquí un pequeño eje. Este eje va a la mitad de la base. La base absorbe todas las figuras. Aquí solamente tenemos dos, pero si se fijan, esta base es un poco más grande porque tenemos tres figuras, al igual que esta. Entonces este eje se coloca a la mitad de toda la base de la cortina. Ahora bien, ¿por qué se coloca ese eje y por qué se divide en figuras? Bueno, determinamos los centros de gravedad de cada figura. Ustedes saben que para un rectángulo es a un medio de la base o del lado pues, del que se está trabajando, y para los triángulos es un tercio en la parte baja. No puede ser un tercio aquí arriba, sino en la parte baja, o sea, de aquí para acá. ¿Por qué? Porque aquí es donde se acumula la mayor cantidad de densidad en este caso, ¿no? Por lo tanto, aquí está el centro de gravedad, está a un medio aquí en la altura y a un medio aquí en este sentido. Igual este está a un tercio de aquí y está a un tercio de aquí. Por lo tanto, lo que se hace es, una vez determinados esos centros de gravedad, se debe de proceder a determinar la distancia respecto de este eje, el que está en negro y punteado, hacia la ubicación de los centros de gravedad. ¿Cómo? De esta forma, como aparece en la figura 1. De aquí a acá. De aquí a acá se deben de obtener estas distancias. Ahora, como están de este lado del eje, en este caso las distancias serían negativas. Esta distancia por lo regular siempre queda ahí, pero esta puede quedar aquí o puede quedar de este lado. Por lo tanto, eso ya es pues dependiendo del análisis, pero en este caso particular son negativas o serían negativas. Ahora bien, se obtiene esa distancia como, yo lo que hago es obtener la mitad, bueno, el lado de este sería el ancho de corona, este al lado sería el ancho de corona, al cual yo lo divido entre dos y obtengo esta distancia, que es exactamente que esta misma de acá, ¿no? Por lo tanto, yo lo que hago es, ok, para obtener esta diría yo, la mitad de la base menos la mitad
del ancho de corona, que sería esto. Entonces sería esta distancia menos esta distancia, ya me da esta distancia. Ahora, así como lo hice, daría positivo, nada más corresponde multiplicarlo por menos 1. O lo óptimo sería también, sería a esta distancia, el ancho de corona entre 2, restarle la mitad de la base, que sería esta distancia. Entonces a esta le resto esta y me da esta ya con su sentido negativo. Para esta procede exactamente de la misma forma. Y para todas estas figuras igual de la misma forma, cuidando pues la ubicación de los centros de gravedad, recordando que pueden estar a un medio o a un tercio. Ahora bien, una vez determinados esos centros, lo que se procede es de todas estas figuras que se pueden tener, determinamos sus áreas. Ustedes saben que en este rectángulo, por ejemplo, sería área del rectángulo base por altura, y para el triángulo sería base por altura entre 2. Igualmente para estos, independiente pues del caso, de la figura que se tenga. Después de eso debemos determinar los pesos de cada figura, así como los momentos debidos a ello. Si yo tengo un área, puedo tener también un volumen. Este volumen es precisamente esta área, por ejemplo, multiplicado por un ancho unitario. En este caso se está haciendo un análisis en 2 dimensiones. Se está diciendo que hay continuidad en el sentido z, pero no se toma en cuenta como tal. La única forma de tomarlo en cuenta es que todo esto se hace un análisis unitario, o sea que a cada metro en ese sentido z vamos a hacer digamos una extrusión, y vamos a estar haciendo el mismo análisis que le corresponde durante toda la longitud de nuestra cortina. Por lo tanto, este ancho unitario pues se omite a veces en los cálculos, aunque lo más correcto es dejarlo. Entonces sería multiplicar esta área que se obtiene por 1 y ya, tenemos un volumen. Ahora, si tenemos un volumen, como mencionaba, debemos determinar los pesos. ¿Cómo se hace esta obtención de pesos? Bueno, el peso es igual a el volumen, precisamente esto, que es base por altura entre 2 por 1 por el peso volumétrico del material. En muchos casos el peso volumétrico del material es, en este caso concreto, de 2.4 toneladas. Entonces sería, en un caso concreto es base por altura por 1 por 2.4 o 2.400 kilogramos, depende pues cómo se haga el análisis y las unidades que se trabajen. Lo mismo sería aquí. Una vez que tengo este peso, lo que corresponde ahora es determinar el momento respecto de cada figura hacia el eje. Esto quiere decir pues que si me regreso a esta gráfica, ya que tengo el área, ya que tengo el volumen y ya que tengo el peso, que el peso como tal es la fuerza que se hace en sentido vertical, pues ahora queda determinar el momento usando este brazo de palanca, esta distancia que ya se obtuvo. Entonces sería momento es igual a fuerza, precisamente ese peso, por la distancia de ese brazo de palanca. Ahora bien, después lo que se hace es una sumatoria de pesos y una sumatoria de momentos. ¿Cómo? Bueno, pues peso 1 más peso 2 más peso 3 nos daría peso total de la estructura. Ahora, momento 1 más momento 2 más momento 3 nos daría momentos totales en la estructura. Este es pues el primer paso para determinar el análisis estructural de nuestra cortina. Estamos ahora determinando el peso propio.